Muy buenas noches y bienvenidos a la entrevista de la semana, una entrevista que no podía eludir el tema que nos trae esta semana a Aracena, la cultura, el patrimonio de nuestra comarca. Hablamos de las jornadas del patrimonio de la Sierra de Aracena, unas jornadas que vienen realizándose de forma ininterrumpida desde hace 30 años y que aquí en Aracena, de forma totalmente inesperada, podemos decir, va a celebrar su 31ª edición en esta semana. Mañana tenemos la inauguración oficial de estas jornadas en las que normalmente pues, todos los pueblos se vuelcan y aquí en Aracena pues, no va a ser menos, a pesar de que ha llegado todo con prisa, ¿no? Y de forma, como decía, un poco casual. Y bueno, también así, con prisa, con la presión del tiempo, pero bueno, con la experiencia de la coordinación en temas culturales, pues, y también con su trayectoria dentro de lo que ha sido la historia de las Jornadas del Patrimonio de la Sierra, pues Mario Rodríguez ha tomado las riendas de la organización de esta jornada y es él el que nos acompaña en esta entrevista de la semana para contarnos todos los detalles que tenemos que tener en cuenta para vivir intensamente las Jornadas del Patrimonio, que son bueno, pues siempre un revulsivo a nivel cultural en cada pueblo de la Sierra al que llega anualmente. Mario, buenas noches. Buenas noches, Loli. Y bienvenido a esta entrevista en la que, bueno, pues también un poco te pillamos a la carrera en el poco tiempo que te deja la organización de unas jornadas que bueno, nos han cogido a todos con el paso cambiado, ¿no? Sí, son las jornadas de la emergencia, realmente, ¿no? Pero bueno, van para adelante, van bien y yo creo que ya tenemos todo organizado para que mañana puedan lucirse y Aracena pueda exponerse en el mayor sentido de la palabra con las mejores condiciones. ¿Cómo llegan estas jornadas del patrimonio a Aracena? Yo creo que Aracena hace como 19 años que celebró sus últimas jornadas del patrimonio y en esta ocasión, bueno, esto funciona a demanda, ¿no?, de los pueblos. En esta ocasión Aracena no había pedido las jornadas del patrimonio, pero nos han llegado. Claro, sí, es verdad, o sea, la última vez y la primera vez que vinieron a Aracena, solo se han organizado de una vez, fue en el año 97 del siglo pasado. Ya hace tiempo. Y la verdad es que, bueno, de alguna forma fue un hecho cultural en el que nos involucramos. Entonces éramos 4 personas, alguna se descolgó al principio y después hubo otra que también cayó enferma y no pudo estar, pero fuimos Eduardo Romero Bomba y yo los que nos encargamos de la coordinación de las jornadas en aquellos momentos, ¿no? Y fue interesante porque hubo que luchar un poco con una especie de negativa, ¿no?, de Aracena, que las jornadas se celebraran aquí si tenían el nombre de Sierra de Huelva. O sea, ese tipo de luchas tan perpetuas, ¿no?, que yo creo que no vamos a terminar nunca, pero que yo creo que fuimos capaces, la gente que nos metimos ahí, de negociar situaciones, de negociar formas y que tanto las asociaciones como las jornadas como el ayuntamiento aceptaran una especie de convenio que se celebrase en la jornada y que Aracena participase plenamente en el mayor hecho cultural que se hace en la sierra con diferencia, porque hay hechos culturales muy importantes, ¿no?, pero este involucra a tantos pueblos, a tantas asociaciones, a tanta gente, se mueve por tantos pueblos y abarca tantos temas que yo creo que puede ser el mayor hecho cultural, no solo de la sierra, te digo, sino posiblemente de la provincia. Y creo que en Andalucía no hay una movilización igual para nada de este tipo en ningún sitio, por lo tanto yo creo que estamos muy orgullosos y sería muy interesante que eso se siguiera celebrando. Pues 19 años después de aquello, en la celebración de las 31 jornadas, nos encontramos con una situación un poco extraña, ¿no?, que es que el ayuntamiento que las iba a acoger, que es el de Linares, pues renuncia con la aceptación de la Federación de Asociaciones de la Sierra el que no se hagan allí. ¿Por qué? Pues porque las fuentes de financiación se han reducido mucho, se han acortado, los recortes vienen de todas partes, las líneas de financiación de estas cosas en algunos grupos, como el GDR, por ejemplo, pues estaban cortadas ahora mismo, y bueno, el presupuesto era muy pequeño y Linares pues no podía asumir una situación así. Entonces se llegó a la renuncia. Y ante esa situación, pues yo creo que, bueno, unas cuantas de personas que nos hemos dado cuenta de que eso no podía ser, ¿no?, que había que luchar de alguna manera contra esa pérdida
y hemos salido un poco al rescate. ¿Quiénes habéis sido los románticos de las jornadas del patrimonio? Que bueno, habéis impedido, ¿no?, que haya un vacío, digamos, en esa continuidad. Realmente somos bastantes, o sea, el grupo es interesante y es grande, ¿no?, y es bueno. Pero yo creo que partió de mí un poco las primeras llamadas a Félix Sancha, que fue el antiguo presidente de la Federación de Asociaciones y una persona siempre muy vinculada y comprometida con el patrimonio de la sierra, a Antonio Tristancho, Antonio el Cura, Antonio Pérez, de aquí de Aracena, y yo creo que más gente también, ¿no?, que de alguna forma cuando nos enteramos de esto dijimos, oye, que aquí hay que hacer algo, ¿no?, y nos echamos para adelante. La Asociación Albuera de Aracena se implicó. Yo hablé con el Ayuntamiento de Aracena, con el alcalde y con el concejal de Cultura, y los dos vieron que, bueno, que era conveniente salir al rescate de una situación así, y que Aracena, quizás el pueblo con mejor infraestructura de la sierra para este tipo de eventos, pues podía asumir mucho mejor unas jornadas con un bajo presupuesto como estas que tenemos ahora mismo, ¿no? Y a partir de ahí se puso todo en marcha. O sea, la cuestión es que hemos tirado un poco de los resortes que teníamos más a mano, de los recursos que teníamos más cercanos, y de voluntad y de ilusión, porque la verdad es que ilusión hay, también. Bueno, está el apoyo institucional, ese presupuesto limitado, ¿no?, que aporta la Diputación, el apoyo del Ayuntamiento de Aracena, claro, en este caso, que pone pues todas sus infraestructuras y parte de su personal, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, como has dicho, mucho de voluntad, ¿no? Hay mucha gente asociaciones y grupos que se han lanzado a apoyar estas jornadas. No te he dicho antes un nombre, pero bueno, que es importantísimo, que es Carlos Martínez, ¿no? Cuando se lo dije a Carlos, digo, Carlos, necesito ayuda para hacer la jornada, cartel, programa, diseño, maquetación, y bueno, Carlos se ha volcado plenamente en todo esto. Y aquí tenemos, además, va a hacer la una muestra. exposición suya, va a hacer el diaporama que hemos recuperado también, que hacía ya años que no se hacía el diaporama en las jornadas del patrimonio, y que, bueno, un poco también nostálgico ahí, ¿no? Su padre y yo éramos los que lo empezamos a hacer, y ahora es él quien se ha volcado en hacer una cosa así. Y yo creo que hemos rescatado cosas, hemos recuperado cosas, y creo que estamos abriendo un poco puertas a que las jornadas se replanteen también de alguna forma. O sea, hay que replantear cosas, ¿no? El tema de las fechas, que eran muy estrictas, siempre el fin de semana que terminaban el domingo de Ramos, ¿no? Eso puede venir bien en algunos pueblos donde apenas hay actividad en Semana Santa, que lo que hace es que, como es una semana de vacaciones, pues la gente viene en ese fin de semana a pasar ahí su descanso y sus vacaciones, y puede acumular a gente, pero hay sitios como, supongo que como Aracena, como Aroche, como Cortegana, o sea, pueblos de la sierra que tienen quizás una mayor, se vuelcan con mayor insistencia y mayor consistencia en la Semana Santa. Entonces, organizar algo en ese momento era casi anular un poco las expectativas, ¿no?, para el pueblo. Y nosotros hemos planteado cambiarlo de fecha, o sea, y hemos cambiado, o sea, porque primero teníamos poco tiempo y hemos conseguido ganar 15 días más, y después porque nos parecía que así la gente de Aracena se iba a involucrar más, y yo creo que lo hemos conseguido. La gente de Aracena está metiéndose en esto, y yo creo que la jornada del patrimonio a la gente de Aracena le va a gustar, van a participar y las van a llenar de contenido y de asistencia, seguro. ¿Cómo habéis organizado estas jornadas en solo 2 meses? O sea, ¿hasta qué punto le vais a dar la dimensión de jornadas del patrimonio que tiene que tener y yo creo un que poco tiene, su carácter, ¿no? Tienen la misma dimensión que otras jornadas del patrimonio sin ningún problema. O sea, la verdad es que en principio nos encontramos que no teníamos ponencia, hicimos un llamamiento casi de emergencia, pero nos han llegado 25 ponencias, de las cuales solamente 10 son las que se van a llevar a cabo, ¿no?, a efecto. Algunas se han transformado en comunicaciones que saldrán publicadas en las actas, y otras pues se reservan para otras jornadas, para otras actividades donde puedan exponerse de otra forma, ¿no? Incluso hay gente que le hemos propuesto la posibilidad de que expongan su conferencia aquí en otro momento, no en las jornadas del patrimonio, ¿no?, pero que también Aracena pueda gozar de ella, y me parece que es una cosa interesante. La verdad es que ha habido una afluencia masiva con una calidad impresionante, cosas que no esperábamos que pudiéramos tener en tan poco tiempo, pero había gente que tenía preparados trabajos y cosas así, y yo creo que muy bien, o sea, que ese contenido va a estar perfectamente cubierto, a la misma altura que cualquier otra jornada de patrimonio. Y en cuanto a exposiciones, creo que contamos con unas exposiciones bastante interesantes. Al igual que otros pueblos, intentamos que el pueblo se exponga,
literalmente, que la gente pueda verlo, y aquí contamos pues desde una exposición de artesanía manual de las mujeres artesanas de aquí de Aracena. Creo que también hay algún hombre metido ahí, o sea, utilizo mujeres porque es genérico en este caso, ¿no? Es lo que más, la mayoría. La asociación Lutra, que está haciendo un trabajo impresionante con los animales, ¿no? Con la búsqueda de imágenes y de captación de especies extrañas que hay aquí en la sierra y que son muy interesantes y que hacen una labor bastante desconocida. Hay una exposición de fotos de Carlos Martínez, una exposición de esculturas de Emilio Rodríguez, una exposición de Quijotes, que yo tenía una colección enorme y la puse a disposición, pero también ha habido gente que ha aportado su granito de arena en esto. Incluso ahí tenemos un poco la joya de la corona, que es el Quijote de Juan Ramón Jiménez, que nos lo presta la Fundación Juan Ramón Jiménez, y lo vamos a tener aquí también para que la gente lo vea, ¿no? Con la firma de Juan Ramón Jiménez y su eslibris, dándole su marca de espacio, y tenemos una sobre la excavación arqueológica que se ha hecho en el castillo, algo que ya se hizo aquí, pero que ahora está un poco más completa y que se va a exponer y va a durar un poco más de tiempo también. Y yo creo que aquí en Aracena se va a exponer de una forma clara y precisa, y contamos además con el apoyo de Diputación, que nos ha prestado una exposición que tiene sobre el ferrocarril Huelva-Zafra en el 125 aniversario, que lo hizo hace 2 o 3 años, y que la hemos rescatado para poder verla aquí también. Vienen fotos de 1880, 1890, de distintos pueblos de esa línea, pero también alguna de Aracena, curiosísima, y sería interesante que la gente fuera a verla, claro que sí. O sea, en las exposiciones digamos que se trata de mostrar Aracena, como tú has dicho, claro, dar el carácter más local, pero también vosotros habéis jugado un poco con la conexión con otros puntos de la provincia, lo de conectarnos con Juan Ramón Jiménez, y sí, fantástico. fantástico. Bueno, y en las ponencias también hay una cosa curiosa, porque han venido bastantes ponencias de cosas locales de Aracena, pero también hemos querido que la sierra estuviese ahí representada, ¿no? Y hemos intentado además que lo que más representación tuviera de la sierra fueran los pueblos un poco más invisibles, los que están fuera de la ruta turística habitual, ¿no? O sea, ese triángulo que se forma entre Aracena, Galaroza, Almonaster, ¿no? Ese triángulo que engloba el mayor círculo. Después estaría pues, Cortegana, quizás Cumbre, Santa Olalla o algo así. Pero fuera de eso hay pueblos como Cañaveral de León, donde va poco turismo, y hemos querido que una ponencia de Cañaveral estuviera aquí. Pueblos un poco desconocidos, aunque estén dentro de ese triángulo interesante, donde más turismo viene, como Castaño del Robledo, donde se ha hecho una intervención muy interesante en el monumento, la iglesia del siglo XVIII que tienen ellos allí, que es preciosa, y vamos a ver cómo se ha hecho eso. O sea, hemos querido darle también cabida a este tipo de cosas. Y bueno, empresas como la de Belchi, de Higuera de la Sierra, que van a aportar con una ponencia sobre la historia de esa industrialización licorera unida a la industrialización corchera. No sé, yo creo que hay muchas cosas de la sierra que van a tener cabida en esto. Es curioso porque habéis ligado mucho temas culturales y de patrimonio con también temas de la economía propia, que también forman parte del patrimonio, ¿no? Claro. de nuestra sierra, ¿no? Mira, yo creo que la economía y el medio ambiente, sí, digamos que es un poco también algo nuevo. Una de las cosas, no es nuevo, se ha hecho otras veces. Yo recuerdo una jornada de patrimonio en que vino a dar una charla Miguel Delibes, hijo, ¿no? El que estuvo en ¿Naturalista? Sí, un naturalista que estaba en Doñana y hizo una exposición verdaderamente maravillosa, ¿no? Y hemos tenido cosas curiosísimas. Y hemos querido seguir con eso. Nuestro patrimonio no es un patrimonio solamente arquitectónico, un patrimonio histórico. Tenemos un patrimonio documental, tenemos un patrimonio natural, tenemos un patrimonio humano, tenemos un patrimonio inmaterial. O sea, hay una conferencia que va sobre el patrimonio inmaterial de la sierra, que me parece algo fantástico. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Pues algo que tenemos aquí, pero que no es nuestro y a lo que no podemos tener acceso, pero que tenemos que cuidar. ¿Qué es, por ejemplo? Pues la declaración de Starlight de alguna zona de la sierra. ¿Qué significa eso? Porque es una zona con unas magníficas condiciones para la visualización de estrellas y del cielo, ¿no? Entonces, si eso metemos iluminación en pueblos y hacemos pueblos más grandes y cosas así, pues es posible que nos carguemos esa posibilidad de hacerlo. Pues eso está aquí. Hay montones de empresas que están intentando que se hagan experimentos culturales, arquitectónicos, escultóricos y pictóricos en su territorio, en el terreno que ellos tienen, y están dotando a la sierra de una serie de cosas que yo creo que son muy interesantes. Eso también se recoge en esta jornada, ¿no? En esta ponencia. Y además intentamos recuperar cosas y dar cosas diferentes. Por ejemplo, se va a hacer una visita turística
a Aracena el viernes por la noche, a la que hay que apuntarse, eso sí que es interesante, hay que inscribirse para hacerlo porque hay plazas limitadas, creo que se va a limitar a 75 o 80 personas, una cosa así, y que va a estar llena de sorpresas, o sea, es una visita guiada por Aracena, por gente que la conoce, que nos va a llevar por sitios especiales, pero además que nos va a proporcionar sorpresas y cosas interesantes. Yo creo que ahí también participa otra empresa que se ha volcado también en esto, que es Turismo Sierra, una empresa que está creciendo ahora mismo, que están haciendo y que yo creo que también tiene proyección en este campo, ¿no? Creo que tenemos unas posibilidades bastante interesantes y que las jornadas de patrimonio no van a parecer que son de emergencia. Las jornadas del patrimonio se diseñan para el disfrute local y de los serranos. Claro. Más que para el disfrute también, ¿no?, del visitante, ¿no?, que sí, venga de fuera. Sí. Pero sobre todo son unas jornadas que se plantean mucho para eso, ¿no?, para involucrar tanto a la localidad como a otros pueblos de la sierra, ¿no? Siempre sirve de reclamo, ¿no?, para todos los serranos, ¿no? Verás, son jornadas del patrimonio de la sierra, el patrimonio de la comarca de la sierra, ¿no?, se le puso al final como nombre. También huyendo un poco aquello de poner un nombre a otro, al final le dimos más vuelta para ponerlo. Pero yo creo que una de sus primeras intenciones es crear una cosa que yo creo que es un poco entelequia, pero que está ahí latente y que no somos capaces de hacer, lo que es crear una conciencia comarcal. O sea, que la sierra se conforme como comarca, que cada uno no haga la guerra por su cuenta, que cada pueblo no vaya por su lado, que no piensen los de otros sitios que en Aracena se hace todo, que los de Aracena no piensen que los otros son inferiores, una cosa así, que haya rencillas entre un pueblo y otro. Me parece un poco absurdo ese tipo de cosas. Yo creo que somos mucho más si estamos todos juntos. Y esa conciencia de comarca es uno de los grandes objetivos de las jornadas del patrimonio. El segundo es rescatar un patrimonio que en algunos casos está a punto de perderse y que se ha conseguido en muchas ocasiones. Un patrimonio que no siempre es un patrimonio monumental o un patrimonio histórico, a veces es un patrimonio industrial que se ha estado perdiendo. Es un patrimonio etnográfico que de alguna forma tampoco se conocía. Otra cosa otro de los objetivos es poner en valor ese patrimonio, que la gente no solamente rescate y se evite que se pierda lo que se está perdiendo, sino que se conozca lo que hay. Puede que no esté en riesgo de extinción, pero sí que está en un riesgo de desconocimiento. Y es importante que la gente conozca eso. Y por otra parte es favorecer el estudio de aquellas cosas de la sierra que a cada uno le puedan interesar. La verdad es que tenemos 30 años de actas con estudios sobre la sierra, en la que hay pues aproximadamente unas 20 estudios en cada una de las actas. O sea, estamos hablando de 600 estudios sobre la sierra, lo que tenemos aquí, lo que queremos aquí, lo que hemos perdido aquí, lo que estamos recuperando aquí, y me parece que eso nos permite conocernos lo suficiente como para que podamos querernos en la medida que necesitamos querernos. Las jornadas son un foro, ¿no?, un foro de encuentro, un foro de debate sobre pues, todos estos temas que estamos hablando. Imagino que de toda esta larga trayectoria de las jornadas del patrimonio habrá algunos logros, ¿no?, habrá hitos que puedas recordar un poco en ese sentido de hasta qué punto estas jornadas sirven para tomar reflexión, para tomar conciencia y para hacer recuperación del patrimonio. Sí. Hombre, ¿Recuerdas algunos? Se han hecho muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, intervenciones arqueológicas que se han hecho, por ejemplo, en Aroche, o por ejemplo, del Castillo de Aracena. Es una cosa que se reclama muchas veces de la jornada del patrimonio, ¿no? La recuperación, por ejemplo, del patrimonio de la industria eléctrica, ¿no?, de la Santa Teresa aquí en la sierra, yo creo que también salió un poco de las jornadas del patrimonio. Y después se han debatido muchas cosas. El tema del Chare, por ejemplo, se ha debatido muchas veces en la jornada. A lo mejor no en un foro abierto, pero sí siempre entre las asociaciones, entre la gente que estábamos por allí, entre los asistentes a la jornada. Se han debatido muchísimas cosas, y este año, por ejemplo, traemos una mesa redonda, que también es importante que exista el tema del debate, en la que el Grupo de Desarrollo Rural, que es quien rompió su financiación un poco de las jornadas porque realmente finalizó su ciclo y ahora tiene que empezar un ciclo nuevo, pues se enfrente de alguna forma, o se enfrente en el mejor sentido de la palabra. No se trata de un enfrentamiento de lucha, ¿no?, sino un enfrentamiento de realidades, ¿no?, a una empresa turística, a una empresa cultural y a la Federación de Empresarios, para que ellos les reclamen un poco qué cosas son las que se demandan desde el punto de vista de necesidades económicas
turísticas, sociales, culturales y empresariales aquí en la sierra, y qué cosas son las que ellos pueden dar o no para poder crear su nueva infraestructura para los próximos años, ¿no? Yo creo que eso va a crear no solamente un debate sobre lo que se ha hecho, sino una afluencia de necesidades y de formas de ver lo que ahora mismo necesitamos. Yo creo que las jornadas del patrimonio aportan mucho a la sierra, en muchos aspectos, y quizás lo desconocemos más de lo que nos parece, pero son muy interesantes. Ese es un poco el sentido que se le ha dado desde su origen, ¿no? Claro. De que tenga respuesta, que tenga resultados, que nos conecte a los serranos, ¿no? Como nos estás comentando, claro. y bueno, que plantee temas interesantes, pero sobre todo que den soluciones después también, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos nombrado antes un poco las exposiciones, un poco la variedad que vamos a tener dentro de las exposiciones. Habéis buscado 3 sedes, ¿no?, en Aracena para estas exposiciones. Ahí sí que nos ha faltado un poco de tiempo. Podíamos quizá haber utilizado otros espacios, pero era complicado, primero porque ya había muchas cosas que estaban previstas y que entonces ya no se podían utilizar, y por otra parte, bueno, al menos tenemos esos 3 espacios, ¿no?, que son preciosos, que son la Ermita de San Pedro, un sitio maravilloso para hacer exposiciones, la Ermita de Santo Domingo, un lugar que está poco aprovechado en Aracena y que tiene muchas posibilidades, y el Salón de Exposiciones del Teatro, que yo creo que es un espacio también interesantísimo. Van a compartir espacio entonces por temáticas, ¿no? Sí, sí, sí. Las distintas exposiciones. 7 exposiciones, ya te digo, 3 en el teatro, o sea, perdón, 3 en Santo Domingo, que son una de Los Quijotes, otra de El tren Huelva-Zafra y otra de fotografías de Carlos Martínez, 2 en el Salón de Exposiciones del Teatro, que son la de esculturas de Emilio y la de los descubrimientos arqueológicos del castillo, y 2 en San Pedro, que son la de las mujeres artesanas y la de la Asociación Luta de la fauna de la sierra. Creo que tenemos unas exposiciones interesantísimas. Bien. Algunos también se nos han quedado fuera, pero quizá por falta de tiempo también. Pero claro, es que todo esto hay que coordinarlo, hay que acondicionar los espacios, en fin, no es fácil hacer esto en 2 meses, Mario? Pero está bien, yo creo que la gente que vaya y no lo sepa, no va a percibir en ningún momento que ha habido esta emergencia, ¿no? Yo creo que la gente que ha trabajado en esto, que el apoyo de la Diputación, del Ayuntamiento, de la Asociación Albuera, de las otras asociaciones que se han unido a nosotros, de Carlos, yo creo que van a dar un fruto y una brillantez que no nos podíamos esperar. ¿Cuál será la sede de las ponencias, que es esa parte que tanto nos interesa, ¿no? Claro. Las conferencias serán, salvo la primera inaugural, que se va en Santo Domingo, ahora te explico eso, van a ser en el Salón de Actos de la Plaza de Doña Elvira. La inauguración la vamos a hacer en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque hemos buscado un espacio, un marco que fuese diferente a un marco de exposiciones habituales. Y Santo Domingo cumple unas condiciones magníficas para esto. Yo creo que es una forma también de mostrar nuestro patrimonio a un evento, en un momento también en el que van a venir medios de comunicación y mucha gente a verlo y a ver aquella zona que también es tan desconocida y tan poco usada. Allí se va a hacer la inauguración y la primera ponencia, que es la de Mónica Belchi sobre la destilería Martes Santos, ¿no? Desde 1870 hasta nuestros días. Y después, a partir de ahí, esa será el jueves. Ya no hay más conferencias el jueves y a partir del viernes todas las conferencias se harán en el Salón de Actos, pero las exposiciones estarán abiertas todos los días, claro que sí, mañana y tarde. Desde el jueves hay que cambiar el chip, desde mañana, ¿no? Sí, yo creo que sería ¿no? buena Porque idea. bueno, el programa es Claro. amplio, tenemos conferencias por la mañana y por la tarde, Sí. un programa un poco intensivo, ¿no? Pero Claro, yo creo que hay que hacer esa así. inmersión en las jornadas, es decir, bueno, pues a partir del jueves, jornadas del patrimonio, bueno, Claro, coger el programa y que la empezar gente a elija, moverse. que la gente elija también, ¿no? Bueno, pues me interesan las conferencias, o conferencias, pero a esta no me interesa tanto. Bueno, pues tengo otras opciones, que es ir a eso, ¿no? A ver las exposiciones, que están bastante repartidas, y además nos van a mover por las calles de nuestro pueblo, que también es otra forma de exponernos, ¿no? Realmente Aracena también está guapa ahora mismo para verla. Presentaciones de libros también en este... Hay un par de presentaciones de libros, libros sobre la sierra, uno de Félix Sancha y otro de Manuel Moreno Alonso, que yo creo que son 2 de los mayores estudiosos de la historia de nuestra comarca, ¿no? Yo ahí metería también a Javier Pérez Enví y Antonio Chamizo quizás, y no sé, habría algunos más, ¿no?, que estarían ahí dentro y que
podrían participar en este tipo de charlas, pero bueno, en este caso tenemos esos 2 libros fresquitos, recién sacados todavía, que no se han presentado en ningún sitio y que vamos a tener la suerte de poder contar con sus propios autores contándonos lo que nos han metido ahí, ¿no? Uno va sobre el patrimonio de la industria extralinera en la sierra, que es el de Félix Sancha, y el de Manuel Moreno Alonso creo que va sobre las memorias de un cura liberal de Valdelarco durante la Guerra de la Independencia, o sea, es una cosa curiosísima también, ¿no? Los 2 temas, Los dos, son muy curiosos. El diaporama sobre Aracena. El diaporama sobre Aracena yo creo que eso es una maravilla, o sea, yo he visto el montaje en imágenes, he visto la música que lleva y he estado grabando con 2 personas que yo creo que son emblemáticos en la sierra, que son Manuel Moya y Rafael Vargas, que han grabado algunos poemas de los suyos para que le pongan voz a esos diaporamas, ¿no? Entonces, con los poemas de Manuel, de Rafael y quizás haya alguno mío también dentro, yo creo que tendremos una visión multisensorial de la sierra a través del diaporama de Carlos Martínez. También aparecen fotos de Tomás Martínez, quiero decir, el diaporama también recurre un poco a ese aspecto nostálgico y, por supuesto, de una calidad impresionante. Bueno, estas son unas jornadas con un poquito de mirada hacia atrás y hacia los orígenes de las jornadas del patrimonio. Bueno, tenemos también el acto ya casi en la clausura el domingo, que también es tradicional del premio al Serrano del Año, ¿no? Del premio al Serrano del Año, que este año Radio Sierra de Aracena, en colaboración pues con el Ayuntamiento y con la Federación de Asociaciones, han decidido dárselo, yo creo que a alguien que se lo merece desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es nuestro escritor, estudioso, yo creo que también una persona siempre vinculada al tema de patrimonio, de defensa de patrimonio y de estudio de patrimonio, que es nuestro papero Rodolfo Recio. Digo papero porque bueno, los de Fuenterido son paperos y él yo creo que es una de las grandes personalidades de la cultura de la sierra y que se merece este premio. Rodolfo Recio, que está ahora en estos últimos meses recibiendo sí, muchos ha tenido elogios. Una operación un poco curiosa ahí, ha pasado por unos malos momentos y espero que estas cosas también le ayuden a superarlo y sobre todo pues a reconocerse como lo reconocemos desde todos lados de la sierra, ¿no? Bueno, pues contentos porque Rodolfo Recio también es un amigo de Aracena, claro que sí, y de Telearacena. Y de las jornadas de patrimonio también de siempre, desde el principio. Bueno, pues estaremos también en ese acto de la entrega del premio al Serrano del Año. Bueno, como dices, hay otras actividades paralelas, hablabas de esa visita guiada por Aracena, muy interesante. ¿Dónde hay que inscribirse para esa visita, María? En la misma sala de exposición, o sea, el jueves se pueden inscribir la gente en la inauguración. Allí habrá gente que esté tomando nota de esto. Se puede llamar, me parece que en Turismo Sierra, si entramos en Turismo Sierra por internet, es también la empresa nos podemos que lo va a organizar. Sí. O sea que hay varias formas de poder hacerlo y a partir del viernes por la mañana, porque por la noche ya es la visita, en la sala de conferencias también se podrá inscribir la gente. Bueno, y la jornada del sábado le vais a dar un broche final, pues aprovechando el paso de Revolver por la programación del teatro, ¿no? También, claro que sí, ya no solamente se trata de que las jornadas nos hayan aprovechado este movimiento de gente que estamos involucrados, sino que también aprovechamos aquí la programación cultural que ya estaba prevista en Aracena. Y por supuesto, pues el concierto de Revolver creo que puede ser un punto de cierre para el sábado maravilloso, claro que sí. Bueno, pues yo creo que tenemos un programa estupendo de jornadas del patrimonio, con la suerte de que nos han llegado a Aracena estas jornadas y esto ha sido un regalo para los aracenenses y para todos los serranos que van a disfrutarlas, porque la organización yo creo que es impecable. En tan poco tiempo, Mario Rodríguez se ha involucrado muchísimo. Me decía antes de empezar la entrevista que hace 19 años que ya estuviste en la organización de las jornadas, dijiste ya no más, o sea, saturación total, pero que estás contento de que de nuevo te haya llegado el reto, ¿no? Esto es como la resaca, cuando uno dice, bueno, ya no bebo más hasta que no se me olvide esto. Y al final acaba llegando otra vez a tener otra resaca. A mí se me había olvidado un poco, creo, pero bueno, la verdad es que estoy contento con haber asumido el reto, con haberme involucrado con tanta gente y sobre todo me siento orgullosísimo del respaldo humano que he tenido en todo esto. También institucional, ¿eh? Es verdad que el Ayuntamiento también nos han apoyado enormemente, nos siguen apoyando. Bueno, pues vamos a disfrutar las 31 jornadas del patrimonio.
a decirle a nuestros telespectadores, tanto de Aracena como de otros pueblos de la sierra que nos ven, a otros serranos, que bueno, pues que hay que aprovechar el paso de las jornadas por Aracena y no dejarlo pasar, que bueno, que hay una cantidad de ponencias muy interesantes, creo que suman un total de 10 ponencias, más todas las demás actividades, o sea, es una oportunidad, ¿no? Hay una ponencia que yo creo que tiene un carácter muy humano. Está mal que lo diga porque la voy a hacer yo. No, ya he hablado de un poco de todas, no las que había, pero hay una que voy a dar yo que tiene un aspecto humano de la que no hemos hablado hasta ahora, que es un estudio de la obra social de la Hermandad de Jesús Nazareno en los años 70, cuando se compró la primera ambulancia de la sierra para prestar servicio a todos por parte de una hermandad. Me parece que eso tiene un aspecto enorme de cabeza, o sea, de gente que pensó el interés de eso, de corazón, o sea, de poner eso de forma humanitaria en manos de todos, y de manos, gente que al final cumplió con eso, ¿no? Que cuidó la ambulancia, que la condujo, que llevaba a los enfermos, que se encargaba de todo aquello, y me parece que eso va a tener un aspecto humano tremendo. Esa conferencia será el viernes por la tarde, y yo creo que también puede involucrar mucho sentimental y emotivamente a la gente de Aracena con algo muy interesante de su pueblo, y no tan viejo, pero que casi hemos olvidado. No tan viejo, eso te iba a preguntar, ¿de qué fecha estamos hablando? 1970. 1970, la primera ambulancia. Que hubo en la sierra. Que hubo en la sierra. No te digo en Aracena, y que prestó servicio sierra, a la sierra. A toda la sierra. Bueno, pues eso también va mucho en el sentido de la jornada. Claro que sí, también rescata un aspecto emocional. Bien, Mario, bueno, pues estaremos también al tanto ahí de esa ponencia de Mario Rodríguez, que bueno, no solo estás en la organización, sino que además presentas ponencias. Bueno, también he participado en hacer algunas de las exposiciones, como la de los Quijotes, y bueno, hacemos un poco de todo, pero porque, bueno, yo creo que podemos, estamos ahí y estamos dispuestos. Bien, bueno, pues Mario, si te parece tú mismo, invita un mensaje a nuestros vecinos. Sí, os invito a todos a que vayáis a lo que más os guste, o sea, que veáis el programa, que elijáis lo que os guste. A las exposiciones podéis ir porque tenéis más tiempo y podéis verlas todas, pero a las exposiciones elegid las que os interesen, las que os convengan, y a la que sea. No solamente escuchar las ponencias, sino compartir las opiniones de la gente que está allí, de la gente que está abajo, tomaros una copa con la gente que va a venir desde Aroche, desde Cortegana, desde Zufre, desde Galaroza, desde Jabugo, desde cualquier rincón de la sierra, y que va a compartir con nosotros un interés, yo creo que siempre digno y siempre sano, por esa mentalidad comarcal que debemos buscar. Pues Mario, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y prestarnos toda esta información sobre las jornadas del patrimonio, y bueno, pues vamos a disfrutarlas todos y a encontrarnos con nuestros vecinos serranos en estas jornadas del patrimonio, las 31 que se celebran aquí en Aracena. Buenas noches.